Entonces, a ver, dándole seguimiento al estudio de la parte de los circuitos, hoy les voy a compartir un poco lo que son los circuitos mixtos. En videos anteriores yo les compartí lo que son los circuitos serie y circuitos paralelos. Ahora recuerden que cada una de las conexiones tienen características. En este momento, cuando nosotros entramos a la parte de los circuitos mixtos, ustedes necesitan traer ese conocimiento de los mixtos, perdón, de los serie y los paralelos. Ya, porque lo que vamos a estudiar ahorita es ya una combinación de serie y paralelo. Entonces les voy a compartir un poco acá lo que traigo en pantalla. Solo voy a admitir una gente aquí. Ya está. Por si se nos llega a caer la llamada, se nos corta la llamada, yo después voy a estar subiendo esta información más completa. ¿Bien? Entonces, al igual que se hizo en los series, lo que se hizo en los paralelos, en lo mixto consiste en calcular la resistencia equivalente del circuito, la corriente en cada rama del circuito, la potencia que disipa cada elemento del circuito. Y en general, cuánto disipa el circuito y cuánto suministra la fuente. Recuerden que tiene que haber una igualdad entre lo que se entrega, en este caso el elemento activo que es la fuente, cuánta potencia suministra la fuente, tiene que corresponder de manera directa a lo que el circuito está disipando. Entonces, en pantalla lo que tenemos es un circuito mixto. Para nosotros resolver, analizar un circuito mixto, tenemos que irlo simplificando. Tenemos que hacer la simplificación del circuito. Para eso, necesitamos reconocer las conexiones que se presentan en este circuito. Ustedes van a tratar de identificar si hay algún arreglo de serie o si bien hay algún arreglo en paralelo. Comienzan a analizar, por ejemplo acá, esta resistencia R4, esta resistencia R5 tienen en común este punto de conexión. En ese punto común, en ese punto que están compartiendo R4 y R5, no hay otro elemento conectado. Es decir, es un punto compartido únicamente por dos elementos. Ahí viene entonces la teoría de los circuitos de serie. Dos elementos están conectados en serie si ellos comparten un punto en común. Y a ese punto en común no hay otro elemento. Eso se está cumpliendo entre R4 y R5. Como eso se cumple, nosotros decimos R4 está en serie con R5. El otro extremo de la resistencia R5 está compartiendo un punto en común con la resistencia R6. Y ese punto común no hay otro elemento conectado. Entonces, R6 en serie con R5, R5 en serie con R4. En general, decimos que estos tres resistores están conectados en serie. ¿Qué otra característica de las conexiones en serie? Ya sabemos que están en serie. Ya estudiamos las conexiones y concluimos de que estos tres resistores están en serie. Característica de las conexiones en serie. En una conexión en serie, la corriente es la misma. Quiere decir que por R4 circula I2. I2 circula por R5 e I2 circula por R6. Característica de la conexión en serie, la corriente es la misma en cada rama del circuito, en cada resistencia. Entonces, para estos tres resistores, tenemos una conexión serie en la misma corriente. En el momento vamos a calcular estos voltajes. Entonces, por ahorita nos vamos a centrar en la simplificación del ejercicio. Una vez que ustedes identifican el tipo de conexión, proceden a hacer el cálculo, a la sustitución. Nosotros vamos a decir entonces, estos tres resistores que están en serie, los vamos a sustituir por una sola resistencia. El valor de resistencia que va a sustituir a estos tres
lo hallamos en este caso como la sumatoria de las tres resistencias. Tienen que recordar cómo se calcula una resistencia equivalente cuando es serie. Cuando es una conexión en serie, sencillamente lo que hacemos es sumar estos valores de resistencia. R4 más R5 más R6 resulta 60 kilo. Entonces, en vez de tener estos tres resistores, nosotros vamos a quitar, a desconectar estos tres resistores y al circuito le vamos a conectar una resistencia. Esta resistencia representa la conexión serie de los tres anteriores. Y esta resistencia le vamos a llamar RA. Hay que cambiarle el nombre para nosotros llevar un orden de trabajo. Le ponemos un nombre. Yo le llamé RA. RA es la resistencia equivalente del serie de estos tres resistores. Entonces el circuito yo le conecto RA. Ya no va a estar R3, perdón, ya no va a estar R4, ni R5, ni R6. Directamente pongo una resistencia con un valor de 60 kilos. Una vez que hago la operación matemática y reemplazo la conexión por su equivalente, analizo el circuito resultante. Voy a lograr identificar, o se observa en este caso, que la resistencia R3 y la resistencia RA tienen en común estos dos puntos. Dos o más elementos están en paralelo si ellos tienen dos puntos comunes. En serie, un punto en común. En paralelo, ellos comparten dos puntos comunes. Entonces, los extremos de arriba de estos resistores, de R3 y RA, están conectados a este nodo. Este nodo es un punto común para estos dos resistores. Los otros extremos de la resistencia están conectados a este nodo inferior. Entonces, R3 y R4 tienen dos puntos comunes. O sea, están conectados o están compartiendo dos puntos en común. Dos más resistores están en paralelo si ellos comparten dos puntos comunes. ¿Qué concluimos? Que R3 y RA están en paralelo. ¿Ya? Ellos están en paralelo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahorita es sustituir la conexión en paralelo de estos dos resistores por su equivalente. Pero como es una conexión en paralelo, cambia la forma de calcular. Recuerden que si están en serie, solamente tomamos los valores de la resistencia y los sumamos. Si es una conexión en paralelo, lo que hacemos es suma de los inversos multiplicativos. Ahora otra vez, llamo o nombro otra resistencia. RB es la resistencia que me va a sustituir el paralelo de estos dos. Yo voy a quitar estos dos resistores que están en paralelo y en vez de ello, en mi siguiente diagrama equivalente, va a aparecer una resistencia que le llamé RB. Entonces 1 sobre RB es igual a 1 sobre R3 más 1 sobre RA. En paralelo se suman los inversos multiplicativos. Entonces nosotros decimos 1 sobre RB es igual a 1 sobre R3. Valor numérico de R3 es 40. Aquí son kilos, ¿verdad? No voy a poner el kilos. 1 sobre 40 más 1 sobre 60. Hacemos estas operaciones. Suma de fracciones. En el caso de que no tengan la calculadora que le sume operaciones de fracciones, recuerden que tienen que sacar el mínimo común múltiplo, divide, multiplica, y después simplifica. Pero en este caso yo tengo la calculadora que me suma fracción y la suma de las fracciones es un 24avo. 1 sobre 40 más 1 sobre 60, un 24avo. Pero estos resultados son inversos multiplicativos. Después nosotros tenemos que hacer el inverso de cada uno de ellos. El inverso multiplicativo de 1 sobre RB es RB. El inverso multiplicativo de 1 sobre 24 es 24. RB es 24 kiloohmios. 24 kiloohmios es el valor numérico de la resistencia RB.
RB es la resistencia que va a sustituir el paralelo de estos dos resistores. Entonces, en el siguiente diagrama ya no está ni la R3 ni la RA. Vamos a conectar la resistencia RB de 24 kilos. Ahora, en este nuevo diagrama, ustedes observan de que solo aparece la corriente total. En el diagrama anterior estaba la I1, estaba la I2. ¿De dónde sale I1? ¿De dónde sale I2? I1 e I2 son corrientes que surgen como consecuencia de la ramificación de esta corriente total en este punto de conexión. Esta corriente total que pasa por la fuente viaja a través del conductor, circula por la resistencia R1, llega al nodo. Cuando ella llega al nodo, ella mira dos caminos. Un camino es a través de la R3 y el otro camino es a través de RA. Entonces, ella se va a ramificar. Va a haber una distribución de carga en esas dos ramas del circuito. Pero esa ramificación, esa distribución de la carga, se hace de acuerdo, recuerden, a la resistencia. En la ley de Ohm nos decían, la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Más resistencia, menos corriente. Menos resistencia, más corriente. Entonces, R3 vale 40 kilos, RA vale 60. Lo que nosotros vamos a comprobar más adelante es que la corriente I1 tiene que ser mayor a la I2. Eso es obligatoriamente, se tiene que cumplir. O sea, no me puede resultar que la I2 sea mayor que I1, nunca. Ya, porque la R3 es menor. Si es menos resistencia, más corriente. Entonces vamos a comprobar luego de que estas dos corrientes, la relación es que I1 sea mayor a I2. Entonces decíamos, I1 e I2 son consecuencia de la ramificación de IT en este punto de conexión. En el diagrama siguiente, esta parte del diagrama, el paralelo de estos dos resistores, ya no está. Porque hemos sustituido el paralelo por un solo valor de resistencia. La IT que pasa por la fuente, va por el conductor, pasa por R1, llega a este punto de conexión, pero ya no hay más de un camino. A la corriente solamente le queda el camino de irse por esta rama del circuito, es decir, por RB. De RB viene y circula por R2 y retorna hacia la fuente. Entonces, ¿qué es lo que se observa en este diagrama? En este diagrama lo que estamos observando es una conexión en serie de estos tres resistores. La resistencia R1, la resistencia RB y la resistencia R2 están en serie. Hacemos entonces la simplificación. Vamos a sustituir estos tres resistores por el equivalente. Pero la siguiente resistencia que nosotros vamos a encontrar ya es la resistencia final. Es la última resistencia que nosotros vamos a encontrar. Entonces se le llama resistencia total. Es la última resistencia que nosotros calculamos. Entonces decimos que la RT es R1 más RB más R2. Lo sumamos de forma directa porque estas tres están en serie. Por estas tres resistencias va a circular la IT. Entonces R1 más R2 más R3 resulta ser 30 kilos. 30 kiloohmios es la resistencia equivalente del circuito mixto. Diagrama final, tenemos la fuente de voltaje, la resistencia equivalente de la conexión de todo el circuito y la corriente total del circuito. Fíjense que nosotros comenzamos del circuito original que nos están presentando. Vamos reconociendo, identificando el tipo de conexión. De acuerdo al tipo de conexión, hacemos la operación matemática y modificamos nuestro diagrama. Tenemos diagrama original 1, 2 con este circuito equivalente, 3, 4. Tenemos 4 diagramas.
En cada diagrama nosotros vamos a hacer un cálculo. Ya estamos en los mixtos, ¿no? Entonces, a ver, en el diagrama final, en el último diagrama, sea serie, sea paralelo, sea un circuito mixto, nosotros calculamos la corriente total. Y T es BS, voltaje de la batería, voltaje de la fuente, entre la resistencia total. BS es 150. Resistencia equivalente de la conexión son 30 kilos. 150 voltios entre 30 kilos. Recuerden que ahí están los prefijos. La fuente es de 150. 150 voltios. Voltio es la unidad de medida. No hay prefijo. Solo decimos 150. Entre la resistencia que son 30 kilo ohm. Kilo es el prefijo. Kilo equivale a decir a 10 a la 3. E igualamos y nos resulta 5 por 10 a la menos 3. Recuerden que la potencia de 10 a la menos 3 equivale a decir miliamperios. La corriente máxima que va a estar circulando es 5 miliamperios. Para esto nos sirve este último diagrama. Del último diagrama nosotros venimos y calculamos la corriente total. Una vez que calculamos la IT, nos regresamos al diagrama anterior. Es decir, vamos a calcular aquí ahora. ¿Qué se calcula de este diagrama? ¿Qué no se conoce de este diagrama? Pero primero preguntémonos lo siguiente. La pregunta es, ¿de dónde salió RT? RT surgió de una conexión en serie. Característica de la conexión en serie. La corriente es la misma por cada resistencia. Ya sabemos que esta IT vale 5 miliamperios. La acabamos de calcular aquí. 5 miliamperios van a estar circulando por cada elemento del circuito. Si es una conexión en serie, recuerden que conexiones en serie, lo que nosotros calculamos es voltaje. Voy a calcular el voltaje en la resistencia R1, en la resistencia RB y en la resistencia R2. ¿Ya? La caída de voltaje o de potenciales en estos tres resistores. Este diagrama yo lo tengo seleccionado más abajo. O sea, comencé por acá. 4, 3, 2, 1. Ahora voy del 1 cálculo IT, me voy al 2, me voy al 3 hasta regresarme al diagrama original. Entonces les decía que de aquí lo que nosotros vamos a calcular es caída de voltaje en R1, en RB y en R2. Ley de Ohm. Voltaje es corriente por resistencia. Tienen que observar, tienen que analizar, identificar qué corriente es la que pasa por ahí. En este caso, por estos tres resistores circula IT. E IT es la misma para los tres. Entonces decimos, caída de potencial o de voltaje en la resistencia R1. Basado en la ley de Ohm, nosotros decimos, IT, porque es la corriente que pasa por ella, son 5 miliamperios, 5 exponente menos 3, por el valor de la resistencia R1. R1 son 4 kilos. 4 exponente 3. En esta primera resistencia caen 20 voltios. Están botando, están cayendo 20 voltios. De los 150 que nosotros tenemos, caen 20. Luego, en la resistencia RB están cayendo 5 miliamperios por 24 kilo ohm. 5 miliamperios por 24 kilo ohm, 120 voltios. Y en la resistencia R2, 5 miliamperios por 2 kilo ohm, que son 10. Entonces, aquí en este resistor caen 20. Aquí caen 120 y aquí caen 10. Recuerden que en las conexiones en serie nosotros podemos comprobar haciendo la sumatoria de estas tres caídas. Se verifica que la suma de las caídas de voltaje sumen 150 voltios.
¿Por qué 150? Porque ese es el voltaje que está entrando a la malla, al circuito. Tengo un voltaje de entrada de 150. Estos 150 que están a la entrada, esta diferencia de potencial de entrada, tienen que caer a lo largo de esta trayectoria. 20 más 120 son 140, 140 más 10 que caen aquí, 151. Los voltajes que ustedes calculan los suman y verifican que nos dé 150. Entonces, el último diagrama, volviendo a los diagramas, volviendo a estos diagramas, de este diagrama 4 calculamos la IT. Allá a la IT nos cruzamos al diagrama 3, de donde se han calculado los voltajes. Como aquí ya se calculó el voltaje, me regreso al diagrama anterior. El diagrama anterior de este, el anterior a este, es este acá. Este diagrama ya lo tengo seleccionado en la parte de abajo, ya con los valores conocidos. Pero ya voy a representar lo que hasta ahorita hemos calculado. Entonces, ¿qué es lo que se ha calculado? Se ha calculado la IT. ¿Ya? La IT que vale 5 miliamperios. Se ha calculado el voltaje en la resistencia R1 que vale 20 voltios, perdón. En R2 que vale 10 voltios. Y también se calculó en RB, que son 120 voltios. Pero ahora la pregunta es, ¿de dónde salió RB? ¿A quién representa esta RB? Me voy acá. Y RB representa la conexión en paralelo de la R3 con la RA. RB surge de la sustitución del paralelo de estos dos resistores. Entonces nosotros decimos, el voltaje en la resistencia RB es el mismo voltaje en la resistencia R3, el mismo voltaje en la resistencia RA. Conexiones en paralelo, el voltaje es el mismo. En conexiones en paralelo lo que se calcula es corriente, dividiendo el voltaje entre la resistencia. Voltaje 3 es igual al voltaje A, es igual al voltaje B. Y eso es 120. Ya recuerden que nosotros calculamos el voltaje B, 120. Pero tienen que recordar, tienen que preguntarse, ¿de dónde saqué esta RB? Ah, la RB surgió de una conexión en paralelo. Si es un paralelo, significa de que el voltaje que tengo en esta resistencia es el mismo para la resistencia de donde nosotros hicimos la equivalencia. RB equivale al paralelo de R3 con RA. Voltaje B es el mismo voltaje 3, es el mismo voltaje A. Sabiendo el voltaje y el valor de la resistencia, se calcula la corriente. Entonces, a la hora de utilizar la ley de Ohm, ustedes dicen, quiero calcular I1. I1 es la corriente que pasa por R3. I1 circula por R3. Entonces ponemos R3, el voltaje 3 sobre la resistencia 3. Voltaje son 120 voltios entre el valor de la R3 que vale 40 kilos. 120 voltios entre 40 kilos, 3 miliamperios. Quiero calcular I2. ¿I2 por dónde pasa? I2 pasa por RA. Voltaje A entre RA. 120 voltios entre 60 kilos, 2 miliamperios. Y aquí verificamos. Voy a verificar dos cosas. Uno, que la suma me sea equivalente al amperaje que entra. Recuerden que decíamos que aquí viene IT. IT vale 5 miliamperios. 5 miliamperios pasan por R1, llegan al punto de conexión A y se ramifican en I1 e I2.
Entonces, ¿qué verifico primero? Primero voy a verificar que la suma de las dos corrientes sean equivalentes a 5 miliamperios. 5 mili entran, 5 mili salen. Distribuido de tal manera que la mayor cantidad de carga va para donde hay menos resistencia. Habíamos planteado al inicio de que la I1 obligatoriamente me tenía que resultar mayor que I2. ¿Por qué? Porque I1 circula por una resistencia menor que por la resistencia que circula I2, que es 60. Entonces aquí verificamos que la suma sean 5 miliamperios y verifico que I1 sea mayor a I2. Estamos hasta este momento correcto. Entonces en este diagrama lo que nos enfocábamos a calcular era I1 e I2. Aquí ya no hay nada por qué calcular. En cada resistencia ustedes ya saben cuánto es la corriente y cuánto es el voltaje. Aquí son 20 voltios, 5 miliamperios. 10 voltios, 5 miliamperios. 120 voltios, 3 miliamperios. 120 voltios, 2 miliamperios. No hay nada por conocer aquí. La pregunta ahora siguiente es, ¿de dónde salió RA? ¿Qué me representa RA? Recuerden que RA al inicio sustituyó la conexión en serie de la R4, la R5 y R6. Esta resistencia RA representa la conexión en serie de R4, R5 y R6, de estos tres resistores. Entonces, vamos para atrás, recuerden. Antes iba sustituyendo 3 por 1, 2 por 1. Ahora voy, de la 1 que yo encontré, que era RB, me regresé a R3, RA. Ahora, de RA, me regreso a las que ella representa. Representa a la R4 al serie R5 con R6. Entonces, al regresarnos a este diagrama, nosotros no conocemos cuánto es la caída en R4, cuánto es la caída en R5 y la caída en R3. RA surgió de la conexión en serie de la R4, la R5 y la R6. Serie, entonces calculamos voltaje. Ley de Ohm. I por R. Ya, pero recuerden que no es la I y T, no. Ustedes van a identificar qué corriente es la que está circulando por la resistencia donde quieren calcular el voltaje. Yo quiero calcular el voltaje 4. ¿Qué corriente pasa por aquí? I2. I2 por R4. I2 va a recorrer toda esta rama del circuito. Están en serie. Entonces, para R4, para R5 y para R6, yo utilizo I2, porque esta es una conexión serie. I2 por R4, I2 por R5, I2 por R6, nos resultan 20 voltios, 40 voltios, 60 voltios. Ahora, observen aquí. Tenemos un circuito de dos mallas directas. Esta es una malla, malla 2. Para esta primera malla entran 150 voltios. Alrededor de esta primera malla, la caída suman 150. 20 más 120 más 10, 150. Para esta segunda malla, la entrada es este voltaje, 120 voltios. Este voltaje que entra en la segunda malla me tiene que sumar aquí. 20 más 40 más 60 son 120. Para verificar. Luego calculamos potencia. Recuerden que se hace desde este cuadrito. 4 columnas: resistencia, corriente, voltaje, potencia. Los valores de la resistencia. Nombran aquí el parámetro que están calculando o que están representando con su respectiva unidad de medida. La corriente. Recuerden que si la resistencia está en kilo, la corriente es mili. El voltaje es voltio y la potencia es miliwatts. Entonces acá, columna de R1, columna de resistencia, entonces van a decir R1, R2, R3, R4. ¿Cuánto valen cada resistencia?
corriente. Entonces vamos a ver la corriente que circula. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que nos pueda dar. Entonces miremos, por R1 circula IT, e IT vale 5 miliamperios. Por eso ponemos aquí 5 miliamperios. Por R2 circula IT. Recuerden que toda esta rama de acá es recorrida por IT. Vale 5 miliamperios. Por R3 circula I1. ¿Cuánto vale I1? I1 vale 3 miliamperios, que es este de aquí. Por R4, por R5, por R6 circula I2. E I2 vale 2 miliamperios. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia R1? En R1 cae en 20, entonces pongo 20. En R2 cae en 10. En R3 cae en 120. En R4 20, así. O sea, esta información que está en el circuito la concentran en esta tabla. Para que después desde la tabla ustedes vienen y calculan en la potencia. Voltaje por corriente, corriente por voltaje. 5 por 20, 100, caen 100 miliwatts. Cada resistencia hace una disipación. Hacemos la sumatoria y de ahí vamos a obtener cuánto es la potencia total. Potencia total disipada por el circuito. 750 miliwatts. Si el circuito disipa 750 miliwatts, es porque la fuente está suministrando esa potencia. Y aquí se observa de que la potencia que se suministra es el voltaje de la fuente por la corriente total. 150 voltios por 5 miliamperios, 750 miliwatts. Se verifica que lo que se entrega se consume. Se entregan 750 y se disipan 750. Esa es una ley que se cumple para los 3 conexiones. Lo que se entrega, se consume. Entonces, este es el circuito mixto, ¿no? Entonces, en un circuito mixto se enfoca primero en hallar la RT, hacer la simplificación del circuito. Van reconociendo las conexiones y de acuerdo a las conexiones hacen las operaciones matemáticas y después de hacer la operación matemática dibujan, representan el diagrama equivalente. Cada operación que ustedes realicen hacen ese diagrama equivalente. Es obligatorio porque después por esos diagramas que nosotros vamos, por eso mismo nos regresamos. Fíjense bien que los 4 diagramas que describimos para llegar a la RT, luego los ocupé para calcular la corriente y voltaje en cada resistencia. Necesitamos describir esa ruta, ese camino, que me lo dan los diagramas, porque a través de esa ruta, ese camino de los diagramas, yo me regreso. Partí del circuito original, fui hasta el circuito total y del total me regreso al original. Reconociendo, como les decía, cada conexión. Ahora, cuando ustedes ya van de regreso, van aplicando las características. ¿De dónde salió? De una conexión serie. Ah, si es una conexión serie, ¿qué voy a calcular? Voltaje. Multiplicando corriente por resistencia. Pero tienen que identificar la corriente que pasa por el resistor. No es la IT, ¿verdad? No necesariamente la IT. Por eso para acá, para R4, para R5, para R6, se utilizó I2 porque I2 es la que recorre esta rama. Ah, es una conexión en paralelo. ¿Cuál es la característica del paralelo? El voltaje es el mismo. ¿Qué se calcula? Se calcula corriente. ¿Cómo? Dividiendo el voltaje entre la resistencia. Hasta llegar a verificar que la potencia que se suministra es igual a la potencia que se disipa. Y después acá les quiero compartir la simulación. Solo era acá. Este es el circuito simulado en Liveware. Solo para verificar mi cálculo. Aquí tengo la fuente 150, tengo la resistencia 4K, bueno, todo el circuito
Recuerden que pueden poner amperímetros, los amperímetros se conectan en serie, ya para que circule la misma corriente, y los voltímetros se conectan en paralelo. Recuerden que el amperímetro y el voltímetro tienen un indicador de por dónde es que entra la corriente, por dónde sale la corriente. Por dónde entra, más que todo por dónde entra. Entonces la corriente que sale por la fuente va hacia arriba. El positivo del amperímetro lo pongo a la espera, a encontrarse con la corriente. Igual los voltímetros, por dónde entra la corriente en R1, entra por la izquierda. Entonces el amperímetro, el voltímetro, con el positivo hacia la izquierda. Por donde entra la corriente, ahí tengo que poner el amperímetro. Si ustedes lo conectan contrario, no es que esté malo el valor que registra, sino que sencillamente nos lo va a mostrar negativo. ¿Ya? Menos 20.01. Pero en sí la caída de voltaje es 20 voltios. Ahí porque las puntas, digamos, en este caso, están contrarias. El circuito también aquí me dice la potencia, ¿no? Me pongo el cursor sobre la resistencia y me dice cuánta potencia está disipando. Solo para verificar, esta disipa 40, esta está disipando 80 miliwatts y así sucesivamente. No puedo saber cuánto entrega la fuente, no me lo dice. Entonces aquí está este circuito mixto, muchachos, para que lo estudien. Yo voy a subir la grabación. A veces hay muchos problemas cuando estamos así como en directo. Entonces yo lo que hago después es posiblemente edite el video o lo vuelva a grabar. Pero en la grabación, como tengo más tiempo, porque aquí solo tenemos 40 minutos, entonces no hago paso a paso. Ahorita ya les presenté de manera directa el circuito simulado. Pero me gustaría mostrarles, ¿no?, de dónde vamos tomando los valores para que ustedes se guíen y puedan hacerlo desde su casa. Recuerden que el simulador, muchachos, si ustedes lo descargan, traten de descargar uno que sea portable. Un simulador portable, el Liveware portable. Porque si lo bajan con el bajan del instalador, les va a pedir licencia y no les va a activar todas las funciones. Vamos a cortar por aquí, muchachos, porque ya se nos acaba, nos quedan unos 20 segundos. Quedo a la espera de cualquier consulta. Este documento Word, al igual que hice con el serial paralelo, se los voy a compartir cuando les comparte el video, les comparto el documento también para que lo analicen. Si ya hicieron la prueba, si no la han hecho con estos 3 videos, serie paralelo, perfectamente se pueden ir. No está difícil la prueba. Vamos a seguir en contacto. Recuerden que en el momento que ustedes necesiten, se pueden contactar. Nos podemos contactar y acordar una reunión. Es decir, se les hace más fácil. La cosa es que busquemos un sistema, ¿no? Una forma de que nosotros nos comuniquemos mejor. Algunos que están saliendo